Bueno, pues son las 8:54 de la mañana. Hoy en nuestra entrevista matinal vamos a hablar de derechos laborales con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, el sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. Para ello nos acompaña su presidente, el flamante Julio Retamosa, elegido con el 99% de los votos el 15 de marzo. Julio, muchísimas felicidades por ese nombramiento. Bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Muchas gracias, gracias a vosotros. Pues la primera pregunta, ¿qué tal estos primeros días de toma de contacto? ¿Han podido ya plantearse un poco el giro o cómo va a continuar el sindicato? Sí, pues el resultado demuestra la unidad que tenemos en Castilla-La Mancha y en toda España y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Esperamos no defraudar esa confianza. Y estos días son todavía muy pocos, ha estado la Semana Santa, pero han sido muy intensos. Y de los 5 presidentes provinciales nuevos que han salido por primera vez, pues estamos precisamente hoy en Toledo, tenemos una reunión del Comité Ejecutivo Autonómico, también viene el Comité Ejecutivo Nacional, vamos a tener 2 jornadas, la de hoy y la de mañana, pues para organizar pues muchos aspectos del sindicato y es una gran toma de contacto, pero a eso le tiene que seguir pues el día a día y tiempo al tiempo. Pues hablemos de propósitos, de objetivos que se plantean en esta nueva etapa. ¿Mantiene su pretensión de adelgazar la estructura organizativa del sindicato? Sí, el objetivo lo estamos cumpliendo y lo vamos a alcanzar muy pronto. Ya desde el mismo momento hubo un congreso en Cáceres, el 8º Congreso Nacional, y ahí se aprobó una ponencia de acción sindical para adelgazar estas estructuras. Nosotros llamamos pues integración de estructuras. Y es que, bueno, pues con los recortes que hubo en personal humano, pues teníamos que adelgazar porque ya estábamos más jefes que indios, ¿no? Y el Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha, que está formado por los presidentes de los sectores autonómicos, el Comité Ejecutivo Autonómico y los presidentes provinciales, un órgano de 22 personas, acordamos por unanimidad la integración de estructuras. Y ya en este congreso pues se llevó a cabo y a efecto. Y ahí pues lo que antes eran 6 congresos se convirtieron en 1. En ese día pues por primera vez los presidentes provinciales pues forman parte de ese Comité Ejecutivo Autonómico, donde antes teníamos 6 órganos, ahora ya tenemos 1. Y las áreas que me preguntaba, pues precisamente en el Comité Ejecutivo de esta tarde vamos a aprobar ya la realización del Congreso de Educación. Ese Congreso de Educación se integra en 2 sectores, lo que hasta ahora llamábamos enseñanza y universidad. Y en breve fecha se va a hacer el sector de administración central. El sector de administración central que va a englobar el sector de prisiones y el sector de agencia estatal tributaria. Ahí eran 5 sectores que pasan a 2. Y bueno, pues esa es en lo que consiste ese adelgazamiento de estructuras. Y el propósito principal del sindicato, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos, pero también los privados. Pese a que el sindicato CESIF siempre ha estado como aparejado al funcionariado público. ¿Ustedes cómo quieren llegar, digamos, a las compañías privadas? Bien, es lógico que se nos conozca como el sindicato de la función pública, porque este sindicato es el más representativo en toda España. Y bueno, son nuestros orígenes. Empezamos pues a base de uniones con otros sindicatos independientes. Pero no tenemos que olvidarnos que somos la tercera vía sindical de España. Y ya hemos empezado pues a sentar las bases para empezar a conseguir esos resultados en privada. CESIF está ya obteniendo, de hecho, pues representantes de privada prácticamente a todas las elecciones donde se está presentando. En estos momentos llevamos más de 4.000 delegados en España. Y además pues empresas muy punteras. En Castilla-La Mancha acaba de empezar, pero ya son más de 1.000 afiliados en la empresa privada y bueno, son nuestros primeros pasos y tenemos 175 delegados. Sabemos que es la lucha entre David y Goliat, pero bueno, poco a poco esperamos conseguirlo, porque nosotros lo que queremos es acercar el sindicato, acercarlo a los trabajadores, que ellos sientan que nosotros comprendemos sus problemas.
Y estamos pidiendo, para terminar, que se reforme la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que podamos ser un sindicato representativo con el 5% de representación. En las Cortes Generales, pues es representativo los partidos políticos con un 3% y a nosotros nos exigen un 10%. Con un 3% ellos se reparten escaños. Pero ese 10% pues lo que hace pues es blindar ese bipartidismo y nosotros pues no lo consideramos justo si lo comparamos con el mundo de la política. Precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿cómo pretenden romper ese bipartidismo que ustedes hablan de comisiones sobre la UGT? Bien, nosotros lo que ofrecemos es un modelo de sindicato nuevo, distinto, un sindicato moderno del siglo XXI. Es un sindicato independiente y transparente, porque desde hace muchos años nuestras cuentas son auditadas y son públicas para todo el que las quiera ver. Estamos hablando de un sindicato honesto, un sindicato donde no caben imputados en nuestro sindicato ni cargos políticos, no son compatibles con cargos sindicales. Somos totalmente independientes, es una nueva forma de hacer el sindicalismo, ¿no? Los resultados de las urnas nos han trasladado un mensaje y ese mensaje es el fin del bipartidismo. Los sindicatos vivimos en la misma sociedad que vivimos todos y bueno, pues es lógico pensar que más pronto que más tarde pues la situación va a acabar y también vamos a acabar con el bipartidismo sindical. Y además porque es una opción que es posible y se necesita en estos tiempos. ¿Aspiran ustedes también a conseguir representantes en empresas públicas pero que no tengan funcionarios? Bueno, ahí la verdad es que lo tenemos muy difícil. Conseguir en ese tipo de empresas delegados es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que opina pues, que sobran funcionarios. Yo pienso que no sobran. Es todo lo contrario. Y espero verlo más adelante, que funcionarios faltan empleados públicos. Pero por esa teoría, si sobran empleados públicos, ¿por qué se crean estos entes? ¿Por qué se crean estas fundaciones? ¿Por qué se crean estas empresas públicas? En trabajos que perfectamente puede hacer un funcionario. Que conste que nosotros no estamos para nada en contra del trabajador. Esa es nuestra política, estar al lado del trabajador y al trabajador le respetamos. Lo que no compartimos es que se creen este tipo de empresas que no tienen pues, una oposición, que es la que pasamos todos los funcionarios. Y queremos estar en igualdad de condiciones, de mérito y de capacidad que los demás. Entonces, el presentarnos en ese tipo de empresas, pues a CESID no lo van a votar, porque allí nosotros no hemos colocado a ningún trabajador. Decían ustedes que esa creencia de que sobran funcionarios se ha acabado ya con la mala imagen que hay en torno a pues, esos supuestos privilegios con los que tienen los funcionarios y que no disponen los trabajadores de la empresa privada. No, por desgracia no se ha acabado. Empezaron unas historias hace mucho tiempo de meterse con el tema del empleado público, con el funcionario, colocarnos la etiqueta, devuelve usted mañana, del café, tal. Yo humildemente considero que sí que la gente está muy capacitada, sabe, pero que cuando todo el mundo pensamos en un funcionario, en un empleado público, pensamos pues, en esa persona que está en la oficina y del chiste de la codorniz, devuelve usted mañana. Y eso está muy alejado de la realidad. Los empleados públicos también son los médicos, son todo el colectivo de sanitarios, son los profesores, son los bomberos, son los profesores de universidad. Y no creo que el concepto de la sociedad pues, sea ese. Porque un médico, un sanitario, un maestro no dicen vuelve usted mañana cuando va a dar una clase o cuando están atendiendo una urgencia. Los empleados públicos hemos sido tratados mal desde hace mucho tiempo y sobre todo se ha agudizado con la crisis. Yo creo que fomentándola incluso los propios gobiernos, porque nos han visto equivocadamente como si fuéramos unos privilegiados y para nada somos privilegiados. Pero claro, cuando en España hay un 22% de umbral de la pobreza, cuando en España hay un 21,8% de paro, cuando hay una economía sumergida del 19%, cuando pasan todas esas cosas, pueden ser que nos vean, pero nosotros venimos de estos últimos 30 años de pedir, o sea, de estos 10 últimos años, de perder un 30% de nuestro poder adquisitivo. En estos últimos años
de 12 hemos perdido pues un 15. Hemos tenido la tasa del gobierno de Zapatero, que fue un 5%, que se aplicó para toda España, de rebaja, cuando siempre estábamos con el sueldo congelado, y a eso le tenemos que añadir pues la tasa Cospedal del 3%, que el único sitio donde se ha aplicado pues ha sido en Castilla-La Mancha, lo que nos hace pues considerarnos los empleados públicos peor tratados de España. Dicen que sobran, pero yo pienso que no. Solamente hay 3 países por delante de España que tengan menos empleados públicos que nosotros. Uno es Austria, otro es Italia y otro Portugal. Nosotros somos los cuartos en tener menos. Cada empleado público atiende a unas 22 personas en España. La media de Europa son 16. Y para el empleado público se destina solamente un 11% del Producto Interior Bruto. Donde más empleados públicos hay es en los países más desarrollados, en los países nórdicos que tienen pues el mayor bienestar esos ciudadanos. Entonces, allí se destinan 20 de PIB, mientras que aquí pues es un 11%. Y luego, para terminar, pues hay más de un 40% que es gente de educación y de sanidad. Luego hay otro 10% que es de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado, y luego ya pues a quién quitamos, a los bomberos, a los barrenderos, a los empleados de justicia, no sé, yo considero que no sobran. Ha dado usted cifras, también en estos últimos años hemos visto a todos esos colectivos manifestándose pues por recortes, por reivindicaciones que tenían. ¿Cómo ve ahora esta mesa de recuperación de los derechos perdidos de los funcionarios que se ha creado aquí en la región? Pues la vemos mal. Esta mesa la vemos mal, es una mesa que ha terminado y CSIC no ha firmado en esa mesa. Y no ha firmado porque hemos considerado pues, que era una tomadura de pelo a los empleados públicos, y también porque el gobierno de Castilla-La Mancha no está cumpliendo cuando gobierna lo que prometió cuando era oposición. Y nos gustaría pues, tener en Castilla-La Mancha un gobierno con compromiso, un gobierno que cumple lo que tiene prometido, porque cuando estaban en la oposición hicieron suya nuestra reivindicación de la tasa de Cospedal, por ejemplo, del 3%, e incluso pues la llevaron como enmienda a los presupuestos del 2015. Pedían que inmediatamente se nos repusiera la tasa de ese 3%. Y ahora ellos, cuando están gobernando, pues la verdad es que nos han decepcionado porque eso no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. ¿En qué otros aspectos están en desacuerdo con esa mesa? Bien. Pues se han hecho una serie de cosas, el tema de las 35 horas, también hablaremos, algún cambio en las bajas laborales, pero no es completo porque, por ejemplo, después de 10 años congelados, el gobierno central nos sube a todos un 1%, a todos los empleados públicos, pero ha habido ya comunidades donde lo han pagado. Pues aquí en la nuestra, bueno, pues se pretende darnos de esa subida del 1%, pues medio punto ahora, medio punto a ver si a final de año o al siguiente, con lo cual lo mismo que nos está dando el gobierno central en esta comunidad, pues se está dilatando. Decía usted que CSIC no ha estado presente en esa negociación, en esa mesa de recuperación de los derechos perdidos, pero ¿han tenido ya algún tipo de contacto con el gobierno regional? Sí, CSIC estuvo en esa mesa. Lo que pasa es que no firmó. Y sí, ha habido contactos, nada más terminar el Congreso, pues le ha pedido una reunión con el presidente García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, porque yo creo que es la empresa más importante que hay en Castilla-La Mancha y es el sindicato más representativo. Y entonces pues nos encantaría tener con él pues una toma de contacto, porque CSIC es un sindicato sobre todo dialogador y negociador. Luego, en el Congreso, pues estuvo presente el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, estuvo también el consejero de Administraciones Públicas y de Hacienda, también el director general de Función Pública, estuvo el portavoz, hubo un contacto con ellos y las palabras del vicepresidente
pues fueron muy a favor de la función pública. Destacó pues la calidad de esa prestación y se comprometió, pues aunque hubiera lo mismo que hubiera, por destinar a función pública. Yo hace días, con motivo de esta elección, pues he recibido pues distintas felicitaciones. Una de ellas ha sido de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. También he recibido otra del presidente Page. Y lo digo porque se vea clara nuestra independencia, ¿no?, por destacarla. Entonces, en la carta de García Page, pues viene a hacer buenas las palabras del vicepresidente del Gobierno. Y a mí, pues la verdad es que me encanta lo que dijo. Yo creo que voy a hablar con el que lleva la base de datos de Castilla-La Mancha de nuestro sindicato, pues si estuvieran los dos afiliados, porque la verdad es que hablamos afiliados con nosotros, porque la verdad es que hablamos el mismo idioma y tenemos pues las mismas ideas y los mismos sentimientos. A mí lo que me gustaría es que esto fuera verdad y que no haya que decir luego, si no se cumple, pues unos se dedican a predicar y otros son los que dan trigo, ¿no? Y bueno, pues yo espero que las relaciones sean cordiales y desde luego que nos van a tener para todo lo que sea en beneficio de los castellanos manchegos y de nuestra tierra. Vamos a estar ahí siempre con ese gobierno. Vamos a ser leales porque nosotros no vamos nunca. No nos interesan los políticos ni sus políticas. A nosotros lo que nos interesa es el trabajador. Pues señor Retamosa, para terminar, la última pregunta. ¿Qué piensan de la convocatoria de empleo público que ha anunciado la Junta de Comunidades? Bien, pues nosotros sabemos pues, el anuncio que ha hecho Page de que a primera semana de mayo va a haber 1.710 puestos de oferta pública. 750 profesores de educación, 660 del SESCAN, 200 funcionarios de la Junta y 100 laborales de la Junta. A nosotros nos parece pues acertada y es dar un primer paso, pero desde luego la calificamos de insuficiente, pero insuficiente total, porque hay que tener en cuenta que también en sus promesas electorales y cuando formaron gobierno con Podemos, las expectativas eran mucho mayores. Entonces ahí nosotros lo que pedimos es otra nueva oferta de empleo público y estabilidad para los interinos, que es un colectivo que nos preocupa mucho. Y bueno, pues eso es un poco la opinión. Pues Julio Retamosa, presidente de CESIF Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros, un placer estar aquí. Un saludo.